Buenos días, vamos a hablar de síndrome piramidal. Bueno, en esta clase vamos a definir de qué se trata el síndrome piramidal, vamos a repasar la anatomía de la vía piramidal, etiología, causas que pueden producir este síndrome, signos y síntomas y procedimientos diagnósticos. ¿Cuándo hablamos de síndrome piramidal? Cuando hay una interrupción de la vía piramidal que es la responsable del soporte de la motilidad voluntaria. La afectación puede ocurrir en el haz córtico-espinal o córtico-medular. En esta diapositiva podemos ver todo el trayecto de la vía piramidal. El haz córtico-espinal está constituido por fibras que se generan en las células piramidales de la corteza cerebral, en las áreas 4 de Brodmann. Esta zona es en la circunvolución frontal ascendente 312 y circunvolución parietal ascendente. Estas fibras son mielinizadas, de conducción lenta y convergen en la corona radiata. Continuando con su recorrido, pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, por el pie de los pedúnculos cerebrales, por la protuberancia anular, por el bulbo raquídeo en el borde anterior, llegan a la médula y se entrecruzan lo que se denomina decusación de las pirámides para constituir el cordón lateral de la médula, también llamado fascículo piramidal cruzado, y el cordón anterior de la médula, fascículo piramidal directo. El haz córtico-espinal confiere agilidad y velocidad al movimiento, es responsable de los movimientos voluntarios, levanto el brazo, es responsable del haz piramidal y participa en los movimientos diestros rápidos. ¿Cuáles son las etiologías por las cuales se puede afectar la vía piramidal? Pueden ser de origen vascular, de origen traumática, infecciosas, tumorales o degenerativas. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Bueno, en las primeras horas puede haber una parálisis flácida, pero luego se va a constituir una parálisis espástica del área de los miembros afectados. Va a haber hiperreflexia osteotendinosa, ausencia de reflejos cutáneo abdominales del lado afectado, reflejo de Babinski, cincinesias, clonus e hipertonía muscular. Las cincinesias son movimientos involuntarios y conscientes que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios y conscientes. Son expresiones de automatismo medular. La lesión del sistema piramidal es seguida de déficit y liberación. Déficit porque es la pérdida o disminución de la motilidad voluntaria, que genera paresia o plejía. Y liberación porque hay hipertonía, exageración de los reflejos, clonus y Babinski. Esto es el piramidalismo. Como dijimos anteriormente, en la parálisis polimuscular hay hipertonía de los músculos afectados, nunca hay atrofia muscular, no hay denervación y hay Babinski. Los signos y síntomas, bueno, dependen de la causa y la localización de la lesión. Si el paciente se queja de cefaleas muy intensas, lo más común es que tenga un accidente cerebrovascular hemorrágico. Si el paciente ha tenido una embolia cerebral, es decir, como consecuencia de una fibrilación auricular, es de instalación más brusca. En general proviene del corazón, por miocardiopatías dilatadas, por estenosis mitral, por fibrilación, por infartos o arritmias. Y también hay embolias de placas ateroscleróticas del callado aórtico o de la carótida interna. En ese caso estamos analizando las causas, digamos, de origen,
vasculares que pueden producir un síndrome piramidal con un accidente cerebrovascular, obviamente. En caso de trombosis, la instalación puede ser más lenta y el paciente asiste a su propio déficit, a su propio cuadro neurológico. Vómitos puede haber si hubiera un síndrome de hipertensión endocraniana y deterioro del sensorio, llegando al coma en caso de mayor extensión de la lesión. Aparte del análisis de los signos y síntomas y si el paciente puede tener un accidente cerebrovascular hemorrágico o embólico o trombótico, la forma de presentación puede ser de una paresia, es decir, hay una parálisis que no es completa o una eplejía que es una parálisis completa. Puede ser una monoparesia si afecta solo un miembro, paraparesia si afecta a dos miembros inferiores, hemiparesia o hemiplejía, que es cuando se afecta la mitad de un hemicuerpo, o cuadriparesia o cuadriplejía cuando se afectan los 4 miembros. También puede haber síndromes alternos, que es cuando se afecta un par craneal homolateral a la lesión y una hemiplejía contralateral. La hemiplejía es la pérdida de la motilidad voluntaria en una mitad del cuerpo. Si es completa, la pérdida se llama hemiplejía y si es parcial se llama hemiparesia. Esta hemiplejía puede desde durar menos de 24 horas, se llama ataque isquémico transitorio con restitución total de la fuerza, hasta mantenerse y llevar a la pérdida completa del movimiento y al coma del paciente, no llevar al coma, sino el paciente presentarse en coma por una lesión cerebral extensa. Entonces puede haber una pérdida completa también asociada al coma. O sea, puede ir desde un cuadro que se restituye ad integrum hasta un cuadro que sea asociado al coma por la lesión vascular, ya sea de origen hemorrágico o embólico o trombótico extensa, que hace que el paciente se presente en coma. La hemiplejía es la pérdida de la motilidad voluntaria en una mitad del cuerpo. Esta hemiplejía o hemiparesia, si no es completa la pérdida de la motilidad, puede durar menos de 24 horas y después con restitución total de la fuerza. Esto se llama ataque isquémico transitorio o puede ir hasta ser de una severidad tal que se asocia al coma con pérdida completa del movimiento en pacientes que tienen lesiones vasculares extensas, ya sea trombóticas, embólicas o hemorrágicas. Dentro de los signos y síntomas hay asimetría facial por la parálisis del nervio facial, que es central, entonces da el signo del fumador de pipa. Y también al elevar un miembro superior o inferior o ambos, se pueden caer del lado afectado en forma completa, si hay una parálisis total o sea una hemiplejía, o en forma parcial, si hay una parálisis facial, entonces se llama hemiparesia. Estamos frente a un cuadro de hemiparesia facio-brachiocrural, si fuera completa de un hemicuerpo. En el examen físico, bueno, los signos de piramidalismo son hiperreflexia, hipertonía, Babinski, clonus, y el paciente puede tener la marcha del segador. Dicho esto, sabemos que en los primeros 24 o 48 horas puede haber una hiporreflexia o arreflexia inicial, luego seguida por una parálisis espástica con hiperreflexia osteotendinosa posterior, hipotonía inicial y luego hipertonía espástica, y puede haber Babinski y sucedáneos como Gordon, Sheffer, Oppenheimer, que son diferentes maneras de obtener el signo de Babinski. También puede haber clonus de pie y de rótula como parte del síndrome piramidal. El examen físico nos va a demostrar hiperreflexia, hipertonía, Babinski, clonus de pie y rótula puede haber, y marcha del segador.
recordando que en los primeros momentos, cuando se instala el síndrome piramidal, puede haber hiporreflexia o arreflexia inicial, que dura 24 o 48 horas en general, e hipotonía inicial. Luego pasa el paciente a tener una hipertonía espástica. Babinski. ¿Por qué decimos sucedáneos? Porque hay varias maneras de tomar el signo de Babinski y si no lo pudiéramos obtener de la forma tradicional, se pueden utilizar maniobras que se llaman sucedáneos de Babinski, que son la de Gordon, Sheffer o Oppenheimer, que tienden a tratar de obtener el signo de Babinski en el examen físico. Bueno, aquí podemos ver el signo de Babinski, que es la hiperextensión del dedo, del primer dedo, con la apertura y extensión de los otros 4. Este es el signo, es la hiperextensión. Normalmente reflejo plantar lo que hace es, logra es la flexión de los dedos, cuando uno estimula y lo busca. Pero acá en el signo de Babinski hay una hiperextensión del primer dedo y con apertura y extensión de los otros 4, no flexión. Aquí podemos hacer el diagnóstico diferencial con la lesión de la motoneurona inferior, que lo que genera es una parálisis flácida, atrofia muscular, pérdida de los reflejos de los músculos inervados, de los reflejos osteotendinosos, o sea, hiporreflexia o arreflexia, fasciculaciones y contractura muscular. De acuerdo a los niveles de afectación de la vía piramidal, tenemos que se puede producir la afectación en la corteza cerebral, entonces allí vamos a tener una hemiplegia incompleta contralateral con un síndrome piramidal. Si la lesión es en la cápsula interna, vamos a tener una hemiplegia contralateral completa con un síndrome piramidal. Y si la lesión es en el tronco cerebral, depende del nivel de afectación de qué órgano, de qué parte del tronco se afecte, y allí nos va a dar diferentes signos. Si se afecta el haz piramidal a nivel, la vía córtico-espinal a nivel peduncular, nos va a dar una hemiplegia cruzada braquial con piramidalismo, y si se afecta el tercer par homolateral, se va a llamar síndrome de Weber. Estos son los famosos síndromes alternos, donde se afecta el par craneal del mismo lado de la lesión y el síndrome piramidal es del lado contralateral. Si la lesión es protuberancial, va a haber una hemiplegia cruzada brachiocrural con piramidalismo y una lesión homolateral del sexto y séptimo par. Eso se llama síndrome de Miller-Gabler. Si la lesión es vulvar, va a haber una hemiplegia cruzada brachiocrural con piramidalismo y una lesión homolateral del noveno y décimo par craneal que se llama síndrome de Abelis. Bueno, siempre el diagnóstico lo vamos a tratar de corroborar con una tomografía computada sin contraste, que se usa para evaluar la evaluación inicial de un paciente con un accidente cerebrovascular. Lo que se quiere evaluar es si el paciente tiene hemorragias que se ven inmediatamente que se hace la tomografía. Si el accidente cerebrovascular es embólico o trombótico, puede no verse nada en la primera imagen y sí hacerse manifiesto a las 48 horas. El fondo de ojo nos permite evaluar si el paciente tiene hipertensión endocraniana o evidencias de retinopatía hipertensiva. En esta tomografía, como ustedes pueden ver, esta zona hiperdensa corresponde a una hemorragia cerebral. Aquí se puede ver una TC de cerebro en un ACV hemorrágico, que en el medio de la hipodensidad generada por el accidente cerebrovascular hay zonas de hiperdensidad que sugieren la presencia de sangre. La resonancia magnética nuclear de cerebro con gadolinio, difusión y FLAIR es muy útil para la evaluación de un accidente cerebrovascular,
o de un síndrome piramidal. Nunca se hace en primer término, como dijimos anteriormente. En primer término se hace la tomografía computada para evaluar si el paciente tiene una hemorragia. Esta resonancia permite identificar el infarto cerebral. Si es reciente, va a dar positiva la difusión, o si es antiguo, en cuyo caso se va a ver una secuela. También vamos a poder evaluar si es hemorrágico. También la resonancia sirve para descartar la presencia de tumores, enfermedades desmielinizantes o enfermedades infecciosas que puedan, a través de producir algún tipo de absceso, generar abscesos, chagomas, etcétera, generar el compromiso de la vía piramidal. En esta diapositiva podemos ver cómo aquí del lado derecho tenemos un accidente cerebrovascular, un stroke hemorrágico por la ruptura directamente del vaso sanguíneo, la disrupción que genera una hemorragia intracerebral, y del lado izquierdo podemos ver un accidente cerebrovascular isquémico que puede ser trombótico o embólico por la oclusión por parte de un coágulo de un vaso sanguíneo. En esta resonancia vemos que hay extensas lesiones de origen isquémico en la primera resonancia, que es en secuencia T2, y FLAIR, periventriculares. Sin embargo, la difusión es útil porque nos permite reconocer la lesión aguda. Así es como se ven los tumores cerebrales en la resonancia. Imagínense que este tumor, con mucho efecto de masa, ha generado también el compromiso de la vía piramidal, como se pueden observar en el resto de las secuencias de otras resonancias, donde se puede ver claramente la presencia de un tumor con compromiso de la vía piramidal a nivel de la cápsula interna. También la resonancia es útil para descartar enfermedades desmielinizantes, como puede llegar a ser la esclerosis múltiple, que son múltiples placas desmielinizantes que pueden estar en determinados sectores comprometiendo la vía piramidal. ¿Qué otros estudios complementarios debemos pedir en un paciente con un accidente cerebrovascular? El ecodoppler de vasos de cuello. Esto nos permite evaluar las carótidas, el circuito anterior o posterior, y si hay algún tipo de estenosis de la arteria, de la carótida, de la vertebral. Esta estenosis es significativa cuando ocluye el vaso en más de un 70% de su luz. El ecocardiograma Doppler también nos sirve para evaluar valvulopatías, áreas disquinéticas en pacientes que han tenido infarto. ¿Por qué áreas disquinéticas? Porque estas áreas pueden generar la presencia más fácilmente de trombos que pueden desprenderse y producir una embolia cerebral. Miocardiopatías dilatadas o hipertróficas si el paciente es un hipertenso, como factor de riesgo para desarrollar un accidente cerebrovascular. También el ecocardiograma transesofágico, a veces debemos realizarlo en búsqueda de trombos en aurículas. El Holter serviría para evaluación de arritmias, de alguna fibrilación auricular que no ha sido todavía diagnosticada. Estas imágenes nos muestran la estenosis carotidia en un paciente a través del ecodoppler de vasos de cuello y de la angiografía digital. ¿Qué mensajes tenemos para que se queden ustedes en casa? En presencia de un síndrome piramidal hay que buscar si el paciente tiene un ACV isquémico, una hemorragia cerebral, traumatismos por lesión de la vía piramidal, tumores, enfermedades desmielinizantes o infecciones. Como lo dijimos previamente, el síndrome piramidal tiene los siguientes signos en el examen físico: hiperreflexia, hipertonía, Babinski, clonus, abolición de los reflejos cutáneos abdominales y cincinesias.